Buenos días. ¿Cuántas cosas no hemos perdido en la vida? ¿A cuántas personas no hemos perdido en la vida únicamente por la falta de capacidad de diálogo? ¿Cuántas personas, cuántas cosas no perdemos a causa del orgullo, del resentimiento, del rencor, del odio, de la frustración y todo aquel cóctel que el diablo tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros nos tomamos ese cóctel y nos envenenamos de ira, rencor, resentimiento y muchas cosas más, ¿no? Este hombre, pues, perdió a su familia, ¿no? No sabemos qué haya pasado, pero perdió a su familia. Llama la atención porque a mí me encanta ver las partes que tiene el video, porque primero se muestra a un señor enojado, porque llegan los otros a sentarse a su lado y ellos estaban felices, riéndose, y la risa le molesta, y los corre, ¿no? Entonces estaba amargado el Señor. La segunda parte que podemos ver en este video después es que él no se había dado cuenta en lo que se había convertido. Porque cuando le ponen el cablecito y puede verle su imagen en pantalla, se queda así como, caray, ¿seré yo? Soy yo el que está en pantalla. Y se da cuenta de en lo que se convirtió, ¿no? La otra parte es que a lo mejor ya se había dado cuenta de lo que había perdido, ¿verdad? Pero el ver a esos instantes familiares con su hija, con su esposa ahí, le recuerda todo eso. Y a mí me da mucho sentimiento cuando trata de agarrar a su hija pequeñita, ¿no? Él hace como así, como queriendo revivir esos momentos de felicidad, ¿no? La otra instante en este video lo podemos ver cuando ya queda su hija ahí del otro lado, ¿no? Y yo veo todavía hasta el último instante una pequeña resistencia porque el Señor todavía trata de dar un paso hacia atrás, ¿no? Trata de dar un paso hacia atrás para no acercarse a su hija. Quizá, no sé, que tenga el Señor resentimiento, miedo, culpa, quizá, ¿no? No podemos saber qué tenía el Señor, pero la hija agarra y se abalanza sobre él. La hija traía ese osito para recordarle, ¿no? Esos instantes especiales. Y entonces, ¿cuántas cosas no perdemos? ¿Cuántos momentos hermosos no hemos perdido por no perdonar? ¿Cuántos momentos no hemos perdido por llenarnos de ese orgullo? Y si él quiere que venga a mí o si ella quiere que venga a mí, pero yo no voy a ir tras él y que me pida perdón porque yo no lo voy a hacer. Y el día de hoy el tema que les quiero compartir es el tema de el perdón. Hemos estado orando por esto, porque es un tema muy complicado con los papás. Es un tema muy complicado para nosotros, como adictos, recuperados, en recuperación, es muy complicado. Si a nosotros nos hablan de la mamá, muchas veces luego nos derretimos, ¿no? Así, ¡fum!, vamos con la mamá. Pero nos hablan del papá y mira, ponemos una barrera. Nos cuesta trabajo. Quizá porque la relación era más difícil, porque muchas veces la mamá era amor, era así, apapacharlo, y el papá era el que imponía la disciplina, el que de repente era rudo, el que de repente era difícil, ¿no? Entonces, este tema del perdón en el padre es particularmente difícil de abordar, porque muchas veces los dos hombres, los dos orgullosos, los dos hombres, los dos quieren poner una brecha ahí entre los dos, ¿no? Como decía antes, ¿no? Es que los hombres no deben llorar, ¿no? Es que los hombres tal vez no deben sentir. Eso es lo que muchas veces piensan, ¿no? Y el perdón, esa pequeña palabrita que tanto trabajo nos cuesta practicar. ¿Acaso el perdonar será olvidar la ofensa, perdón? ¿Ustedes creen que perdonar sea olvidar? Yo creo que no, ¿verdad? Perdonar no es olvidar. Nosotros lo comparamos como con una herida. Cuando alguien te hirió, cuando alguien te hizo daño, esa herida está abierta, ¿no? Cuando tú no perdonas, es como si esa herida estuviera abierta. Entonces, tantito te tocan, tantito te cae agua, tantito te rozan tantito y te duele. Pero cuando tú perdonas, esa herida va cerrando
esa herida va sanando, esa herida ya no está abierta. Y entonces a lo mejor tú la puedes ver, tú la recuerdas, tú recuerdas lo que te hicieron, pero ya no sientes dolor. Y es un proceso. El proceso de cicatrización dura mucho tiempo. ¿Cuántos tienen una herida de hace 10 años y no se ve igual que cuando tenían un año, verdad? Se va disipando, se va haciendo poco a poco menos vistosa, menos tangible inclusive, ¿no? Entonces, el perdón, para mí, yo hice una definición de perdón, es soltar o romper alguna atadura o maldición, la cual nos tiene ligados a otra persona por medio del engaño del enemigo. Se puede manifestar a través de distintas conductas. El perdón debe de ser un estilo de vida. ¿Por qué estilo de vida? Porque diariamente ofendemos y diariamente nos ofenden. Diariamente somos heridos y diariamente herimos, ¿no? Diariamente causamos tal vez un daño porque hay relaciones y en las relaciones siempre hay cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Perdonar, esta me gusta mucho, perdonar es soltar a un prisionero de la cárcel, de la amargura, del odio, del resentimiento, del rencor, del orgullo. Pero ¿sabes? Ese prisionero somos nosotros mismos. Y nosotros solos nos mantenemos cautivos, nos mantenemos esclavos y no podemos ser plenos. Y lo peor de todo es que, ¿sabes? Muchas veces el que más tiene esa falta de perdón, el que más está herido, está sufre y sufre, resentido y con todo lo que vamos a hablar ahorita en esta prédica. Y el otro, como si nada. Como si nada, ni se dio cuenta de lo que hizo. O ni se da cuenta. ¿Cómo se manifiesta o qué trae consigo la falta de perdón? Y vamos a ver algunas cosas aquí como la amargura. ¿Qué es la amargura? La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:14, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A mí se suena fuertísimo la amargura. Uno, cuando nos amargamos podemos dejar, dice ahí, de alcanzar la gracia de Dios. Y aparte de eso, dice, puede ser contaminado el que está a tu lado. Y es cierto, decía mi pastor antes, cuando una persona está amargado, cuando una mujer o un hombre en una casa está amargado, hasta el perro está amargado, ¿no? Llegas tú a esa casa y el perro te quiere morder, te ladra y amarga a todos los que están a su lado. La amargura es un sentimiento duradero de frustración o tristeza por haber sufrido una desilusión o por haber sufrido una injusticia. Esa es la amargura. Y chequen hasta dónde llega, hasta robarte, hasta ser una especie de muro que no te deje alcanzar la gracia de Dios. La segunda es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Ese es un sentimiento persistente. ¿Cómo dice? Sentir. Ya pasó hace mucho tiempo, pero todavía su retratito lo traes en la cartera. Todavía sigues sintiendo ese odio, ese rencor. Y ahí está una historia que siempre cuento cuando hablo acerca del resentimiento, ¿no? Es una mujer que llega amargamente con el pastor y le dice, ay, es que no puedo, es que ese señor se pasa de lanza, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué? Y un buen de cosas le empieza a decir al pastor. Y le dice, a ver, doña Chonita, hermana Chonita, ¿qué pasó? Ah, es que no sé, ese señor, no sé. Pero si eso ya tiene como 30 años, pero es que todavía no lo puedo, lo veo en la casa y no aguanto. Y entonces agarra el pastor y le dice, el famoso chiste, ¿no? Agarra y le cuenta un chiste. Y entonces la señora se ríe, porque el chiste estaba muy bueno, ¿ah? ¿Cuántos de ustedes se ríen con un chiste? Todos, ¿no? Y entonces agarra el pastor y le vuelve a contar el mismo chiste. Y entonces la hermana Chonita agarra nada más y se ríe así como que por compromiso, ¿no? Y entonces el pastor le vuelve a contar el mismo chiste. ¿Qué cree que hizo la hermana Juanita? La hermana Chonita, perdón, la hermana Chonita. Él está cambiando de nombre.
¿Qué creen que hizo? Pues ya no se rió, ya nada. Y le dice, a ver, explícame entonces, ¿por qué? Te cuento algo que es agradable, algo que es alegre, algo que da risa, y ya no te causa risa si te lo vuelvo a recordar, si te lo vuelvo a recordar. Pero tú estás recordando aquello que te hizo daño una tras otra vez. Ese es el resentimiento. Otra cosa que trae la falta de perdón es el odio. Hay personas que viven odiando a esa persona. Y a veces, o la mayoría de las veces, y es lo peor, lo que vamos a ver ahorita a continuación, es que muchas veces esa persona que muchas veces tenemos ese odio, cierto odio por ellos, vive con nosotros, está cerca de nosotros, es de nuestra familia, convivimos con ellos. La otra es la frustración. Tienen un sentimiento de tristeza, de decepción, de desilusión. Están frustrados porque quizá, no sé, ese hombre, esa mujer rompió las esperanzas de lo que ellos querían, los planes que ellos tenían, y esa persona está frustrada y así vive. La otra es la soberbia. Te llenas de soberbia y no puedes perdonar. Te llenas de soberbia y no puedes soltar a esa persona, ¿no? Y hay una que últimamente hay mucho de eso, ¿eh? Y es la enfermedad. Muchas personas viven enfermas por falta de perdón. Hay un estudio ahí de un pastor que escribió el libro del proyecto del perdón y dice que el 61% de las personas que tienen cáncer es a consecuencia de la falta de perdón. 61% de las personas que tienen cáncer. Y esa es una sola estadística. Algo pasó, algo sucedió, y fueron contaminadas con esa amargura y se enfermaron. Yo tengo el testimonio de mi mamá recibía unas golpizas de mi papá. Y a los, ¿cuántos años tendría ella? Como 30 años le diagnosticaron artritis. Artritis, por esa amargura, por esa tristeza que tenía de la situación que vivía con mi papá, tanto que cuando yo tenía 8 años, mi mamá se separó de mi papá porque ya no aguantó las golpizas y prefirió salirse con 200 pesos en la bolsa y huir con sus hijos y a ver cómo lo hacía, a seguir aguantando esos golpes. Y entonces le dio artritis. La palabra de Dios nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así estaba. Tengo el testimonio de mi suegra. Mi suegro salió con una historia después de años, de 25 años de estar juntos. Una situación ahí familiar muy difícil. Mi suegra se enfermó del corazón, se enfermó de muchísimas cosas. Y un día le prestamos un libro, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Lo empezó a leer, empezó a escuchar la palabra y así, y se le fue quitando esa enfermedad. Hace poquito se puso malita, pero parece ser que es como que las venas del cerebro se le están tapando y de repente no hay una circulación correcta. Pero estaba enferma de falta de perdón. Eso es lo que tenía. La falta de perdón, no nos damos cuenta, pero es una semilla del diablo en tu vida. Es una semilla del diablo. Es algo que el diablo, que tú permites que el diablo siembre en tu corazón. Hay un capítulo que se llama Pablo, o sea, el apóstol Pablo perdona al ofensor, y está ahí en 2 de Corintios 2:4, 2 de Corintios 2:4, y hay una frase que ahí me gusta muchísimo, porque dice ahí, Segunda de Corintios 2:4, a ver, sigue el que sigue. En alguno sigue, pero se me hace que es hasta el 11. Pero pásale. Ajá. Ahí, es el 11. Dice, a este cuate que tanto daño le hizo a la iglesia, porque le había hecho muchísimo daño a la iglesia. Había hecho cosas ahí en la iglesia, hablado de gente, todo lo que puede suceder en una relación de varias personas, ¿no? Y entonces Pablo le dice a la iglesia, tenemos que perdonarlo. Tenemos que perdonarlo, no importa el daño que nos haya hecho.
No importa la situación que haya pasado, tenemos que perdonarlo. Y esto fue lo que dijo Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que el diablo no gane ventaja de nosotros tenemos que perdonar, porque él diariamente está maquinando cómo destruirte. Él diariamente está maquinando cómo destruir tu familia. El día de hoy el enemigo ha puesto una tremenda prueba, ¿no? Una situación tremenda con las adicciones. Pero todo eso también van muchísimas cosas más, como la falta de perdón, ¿no? Lo dice en Juan 10:10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y si tú volteas a ver tu vida un poquito, ha hecho eso. ¿Qué no ha robado? Lo primero que a mí me robó en las adicciones fue mi falta de paz, de tranquilidad. ¿Qué no ha destruido? Familias enteras destruidas. ¿Qué no ha matado? Muchas mujeres aquí tenían muchas ilusiones y el día de hoy, en fe, declaramos que esas ilusiones van a cumplirse, pero de repente esas ilusiones ya no las veíamos, ¿no? ¿Qué tanto no ha hecho el enemigo, no? Y aquí viene parte de lo difícil, porque ¿a quién debemos perdonar? ¿A tu vecino? La verdad lo que me hizo, si me peleé con él, como dicen los chavos, si me eché un trompo, pues ya pasó, ¿no? ¿A poco no? A tu compañero de trabajo, pues nada, no tengo problema. ¿En dónde están los problemas fuertes? ¿Con el que te topaste en el semáforo y le dijiste de cosas? No. Los problemas fuertes de falta de perdón están con la misma familia. Están con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con la mamá. Ahí es donde están los problemas fuertes de falta de perdón. Proverbios 18:19 nos dice lo siguiente. Proverbios 18:19. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué significa tenaz? Persistente. O sea, una ofensa en un familiar, en una persona cercana, es persistente, es tenaz, sigue, continúa, más que una ciudad fuerte. Y dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es un alcázar o qué es alcázar? Es el castillo fortificado, aquellos grandes muros que había, que tenían una puerta, y el cerrojo era el candadote, por así decirlo, ¿no? Pasador. Pero este tiene una cualidad. ¿Ustedes creen que ese cerrojo se abre por fuera? No, lo cerraban por dentro, porque si le hubieran puesto llave por fuera, pues llegaban los enemigos y amolaban la chapa y entraban, ¿no? Entonces, las contiendas entre los hermanos, únicamente, las contiendas entre familiares, únicamente, las contiendas con tu papá, con tu mamá, únicamente se pueden terminar desde adentro. O sea, nadie más las puede terminar más que tú. No puede el pastor David y decirte, perdónalo y ya perdonas. No, es una decisión. Es una decisión que cada uno tiene que tomar de perdonar, ¿no? Juan 8:44 nos dice que el diablo es el príncipe de la mentira. Hasta abajo donde dice, porque es mentiroso y padre de la mentira. En la otra versión decía príncipe, padre de la mentira. Y muchas veces nosotros cedemos a ese engaño, porque la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad y todo su ejército que el diablo tiene. ¿Por qué nos dice esto? Porque nuestra lucha no es contra mi hermano de al lado, no es contra mi papá, es contra el enemigo que quiere tomar el control de tu familia y muchas veces tú se lo estás cediendo. Es contra el enemigo que quiere tomar el control de tu corazón y amargarlo, resentirlo, y tú se lo estás permitiendo, ¿no? La falta de perdón es el fruto del diablo. Satanás y sus ángeles caídos no fueron perdonados, ¿no? ¿Cuál es lo contrario? Muchas veces hemos leído, ¿no? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza. Eso es lo que Dios quiere darnos. Pero ¿qué es lo que quiere darnos el diablo? En ese mismo versículo de Juan 10:10 dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. El propósito de Dios es darte vida y vida en abundancia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues perdonar. ¿Pero por qué si no se lo merece? El perdón no es cuestión de la otra persona. El perdón te conviene más a ti que a la otra persona. El perdón es para ti. El perdón no se trata si lo merece o no lo merece. Tú te mereces sanar. Esa es la cuestión. De eso se trata el perdón. Tú te mereces sanar, no la otra persona lo hagas porque la otra persona se lo merece, sino porque tú te lo mereces. Y muchos de nosotros venimos a Dios y oramos, ¿no? ¿Cómo decimos el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y entonces llegamos a esa parte donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces no lo aprendemos, lo decimos, pero no lo hacemos. Porque nos cuesta trabajo, porque fuimos heridos, porque nos dolió. Y entonces no lo hacemos. ¿Y quién hizo la oración del Padre Nuestro? Jesús. Cuando ustedes oren, oren así. Entonces, el perdón es muy importante para Dios. Tanto así que un día dijo el Señor en Mateo 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Viene Mateo 5:23 y 24. Entonces, puedes venir y decir, aleluya, gloria a Dios, te amo, Señor. ¿Sabes qué te diría el Señor? A ver, ¿tienes algo contra alguien? Sí. Ve primero y arregla las cosas y luego vienes. Luego vienes a mí, pero ve primero y ponte a cuentas con él. No vengas y levantes tus manos y dejes tu ofrenda si todavía no te has puesto a cuentas con tu hermano. Me importa más, dice Dios, que te vayas a poner a cuentas a que vengas aquí. Vienes después de que arregles las cosas. Entonces, ahora sí, presenta tu ofrenda ante el altar. Lucas 6:37 nos explica por qué, ¿no? Nos dice, no juzgues y no seréis juzgado. No condenes y no seréis condenados. Perdona y serás perdonados. Y de ahí nos podemos pasar al 6:41. Este está tremendo, ¿eh? Lo iba a quitar de la prédica, pero le dejé ahí. 6:41, por favor. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Sabes? Nosotros también hacemos daño y muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces nosotros no podemos juzgar a nadie y nadie nos puede juzgar, solamente Dios, solamente Él, porque la Biblia dice no hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno. Entonces, ¿cómo podemos juzgar a nuestro? Ay, es que hizo esto, es que me hizo lo otro. No lo podemos hacer, porque cuando nosotros juzgamos, el Señor también está viendo que nosotros tenemos una viga enorme en nuestro ojo que no nos deja ver lo que nosotros también hemos hecho. Y ahí en la palabra de Dios hay una historia. Hay una historia de un rey, ¿no? Que dice, me voy a poner a cuentas con mi siervo. Y entonces, cacha un siervo que le debía miles y miles de monedas de oro. ¿Han escuchado esa historia? La parábola del siervo despiadado. Este siervo le debía mucho al Señor, bastante. Y entonces
el Señor la agarra y lo mete a la cárcel. Punto. Te vas a la cárcel hasta que me pague. Pero entonces él suplicó. Él se postró y dijo, Señor, perdóname, perdóname. Y el Señor fue movido a misericordia, tuvo misericordia de él y entonces lo soltó, lo dejó libre. Y entonces este siervo va por la calle y se topa con el que le debía 1000 monedas de oro nada más. Y agarra y lo empieza hasta estrangular ahí. ¡Hey, págame lo que me debes! Peor que los de Electra, imagínense. Págame lo que me debes. Y no le paga. Y entonces ordena que lo metan a la cárcel a él y a todos. Y entonces los que lo vieron ahí fueron con el rey y dicen, oye, tú le perdonaste miles y miles y miles de monedas y este cuate sale y no puede perdonar al que le debía solamente unas 1000 monedas de oro. Y entonces agarró el rey y se enojó bastante y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y esta es una historia que habla acerca de nosotros. ¿Cuánto no nos ha perdonado Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no poder perdonar? ¿Sabes en qué te estás equivocando? En que intentas perdonar en tus fuerzas. En eso te estás equivocando. La Biblia nos dice, las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son en los puños, no son en el que te voy a ahorcar hasta que me pagues, como el siervo, en el que a ver quién grita más fuerte. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esa fortaleza que el enemigo ha levantado el día de hoy a través de la falta de perdón, el día de hoy tiene que caer. Y dice después, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Que tus pensamientos se alineen a lo que Dios quiere, al ejemplo que Él te dio. Porque ¿quién fue el que nos enseñó a perdonar? ¿Te suenan versículos como, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Versículo quizá como aquel ladrón, aquel malhechor que le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O te suena tal vez cuando fue con aquel que le negó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Quién nos enseñó a perdonar? Y como les decía hace ratito, el perdón muchas veces nos cuesta mucho hacia el papá. Bastante. Yo les voy a contar una historia después del siguiente video. ¿Ven? ¿Sí?
y después la del Espíritu de Dios. Pero el piano ahorita que empieza a hablar nada más. Recuerda, sonido, recuerda que el perdón es soltar al prisionero, pero no sabías que tú eras ese prisionero. Ese es el perdón. Y a quien más le conviene es a ti. Yo te voy a decir algo. La historia que te voy a contar es la historia de mi papá. Y esa historia es dolorosa. Mi papá pasó por un tiempo de cárcel antes de morir. Ahorita les cuento cómo murió. Pasó por 2 años de cárcel en las cuales yo tuve que ir a verlo y de repente sentir vergüenza por mi padre. Porque aunque él decía que no había hecho tal cosa, yo era amigo de una de las personas que él mandó a hacer eso.
Yo era amigo de ellos, de un primer cártel que llegó aquí a Hidalgo. Yo fui cocainómano y fui drogadicto y alcohólico. Sale de la cárcel y a los 15 días lo secuestran y no lo vuelvo a ver. No lo vuelvo a ver. Fue horrible ese tiempo porque tener a un papá secuestrado y tener que salir a trabajar, tú sientes que te siguen, tú sientes que en cualquier momento te van a levantar. Y de repente dijeron, es que tu papá dice que el dinero lo tiene en sus cuentas y entonces vamos a ir por uno de ustedes, y no podías ni estar. Esa agonía. Pero hay una cosa que más me dolió, y fue que yo nunca le pude decir, perdón, te perdono y perdóname, porque yo no soy nadie para juzgar a mi padre. Yo no era nadie. Cuando el día que él fue secuestrado a las 7:30 de la mañana. En esa hora yo le había dicho un día antes, papá, te veo como a las 7:30 cuando me vaya yo a trabajar. Y yo no llegué, no fui a verlo. Coincidentemente lo levantaron a esa hora. Y no lo volví a ver. No tuve esa oportunidad de decirle, perdóname, te perdono, de cerrar ese círculo. Yo no tuve la oportunidad. No tuve ese regalo tan grande. Por eso el día de hoy yo tenía eso en el corazón. ¿Qué regalo más grande en el Día del Padre puedes tener que el perdón? ¿Qué regalo más grande puedes tener en el Día del Papá que el día de hoy hagamos un pacto, padres e hijos, de volver a empezar? No hay regalo más grande. Por eso yo quiero llamar a los papás que están aquí presentes, que sus hijos están aquí, para que pasen acá al frente, para que el día de hoy podamos volver a empezar. Y también quiero, si hay hijos aquí de los muchachos, igual que alguno de los muchachos quiera que su hijo pase, igual puede pasar aquí enfrente. Que seamos valientes y podamos decirle a nuestro hijo el día de hoy, perdóname.